Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un nuevo video en el que vamos a hacer este corset. Debajo en la caja de descripción te voy a dejar toda la información sobre este patrón. Para imprimir correctamente este patrón te recomiendo que leas el archivo con la información. Los materiales que vamos a necesitar son estos. Tela principal, yo utilicé un popelín de algodón, pero puede ser cualquier otra de peso medio. Tela de forro, en mi caso utilicé una de algodón. Entretela de algodón con adhesivo en una sola cara. Varillas o ballenas plásticas de 8 milímetros de ancho, ojales metálicos con arandelas y matriz o accesorios para colocarlos. Cinta bies de 2 centímetros de ancho, puede ser de raso como esta o otra de algodón. Cinta de raso con el tamaño de ancho que quieras. Tijeras, corta hilos, alfileres, alfiler de gancho, hilo y la máquina de coser. Este patrón incluye márgenes de costura, menos en la parte superior e inferior del cuerpo. Una vez tengas el patrón listo, vamos a cortar. Comenzamos cortando la tela principal en doble estas piezas. Yo las estoy colocando en la misma dirección porque el dibujo de la estampa está en un mismo sentido. Asegúrate de marcar estas muescas. Si queremos que algún dibujo de la estampa destaque en el centro, lo buscamos y colocamos el patrón encima. Cortamos esta pieza en tela principal siguiendo el recto hilo. Estas mismas piezas las cortamos en tela de forro. Por último cortamos en tela principal estas tiras de los hombros, las de delante y las de detrás de la misma manera. Colocamos la entretela enfrentando las piezas de esta manera, el lado adhesivo con el revés de la tela, y haciendo coincidir también las muescas. Primero pasamos la plancha de esta manera para que se adhiera y luego la pasamos normal. Luego de entretelar, enfrentamos estas piezas derecho con derecho. Haciendo coincidir las muescas, colocamos alfileres y cosemos a 1 centímetro del borde. Después de unirlas, colocamos de la misma manera la siguiente pieza, que es esta del costado con la curva. Enfrentamos estas piezas derecho con derecho. Hacemos coincidir las muescas, colocamos alfileres y cosemos a 1 centímetro del borde. Después de unirlas, colocamos las dos últimas de detrás. Hacemos coincidir la muesca, colocando alfileres y cosemos a 1 centímetro del borde. Lo mismo hacemos del otro lado. Así cosemos con la máquina estas piezas. Hacemos unos cortes o muescas en esta costura de delante, solo en estas dos costuras que tienen la curva del pecho. Ahora abriremos las costuras de esta manera y planchamos. En esta parte de debajo podemos colocar una almohadilla y planchar, pero si no la tienes acomoda bien la costura de esta manera y plancha desde afuera hacia el centro del pecho. Así tiene que quedarte. Lo mismo hacemos con las costuras del otro lado. Si la tela que vas a usar es muy fina, te recomiendo que en esta parte coloques una entretela más gruesa, para que quede más reforzado y el ojal no se mueva. Todo este proceso anterior de costura lo hacemos con las piezas del forro. Y de esta manera enfrentamos el cuerpo exterior con el interior, revés con revés. Primero hacemos coincidir estas muescas del centro y seguimos haciendo coincidir las costuras de la parte superior. Lo mismo hacemos con las costuras del otro lado.
Colocamos un alfiler en el centro del pecho haciendo coincidir con la parte de detrás. Lo mismo del otro lado. El alfiler lo colocamos hacia arriba. Aquí me equivoco, pero es hacia arriba. Seguimos colocando alfileres de la misma manera en la parte inferior. Ahora hacemos una costura por esta parte superior a 5 milímetros del borde. Luego de coser emparejamos la costura. Ahora sí vamos a hacer una costura justo por encima de estas otras. Será mejor comenzar a coser desde la parte de arriba hacia abajo. En esta parte del pecho acomodamos bien la tela y este alfiler lo iremos sacando de a poco, para asegurarnos que coincida con la costura de detrás. Lo mismo seguimos haciendo del otro lado. Lo siguiente que vamos a hacer es pasar una costura paralela a la anterior para formar un túnel. Mide el ancho de tu varilla y agregas de 20 a 25 milímetros y ese será el ancho del túnel. Mi varilla mide 8 milímetros, entonces voy a hacer una costura de 10 milímetros de ancho. Esta costura la pegamos al borde del pie y movemos la aguja a la medida del ancho del túnel. Nos podemos guiar con 1 centímetro. Una vez que tengamos ubicada la aguja, comenzamos a coser. Así debería quedarte. Seguimos haciendo los otros túneles con la misma medida. Si es necesario, introducimos antes de terminar la varilla para que todo esté correcto. Ahora del otro lado comenzamos cosiendo desde la parte de abajo hacia arriba, para no tener que mover la aguja. Ya realizados los túneles, en estas curvas haremos unos pequeños cortes, para luego colocar la cinta bies. De esta manera iremos colocando con alfileres la cinta bies. Les recuerdo que puede ser de raso como esta u otra de algodón, o también de la misma tela principal.
Una vez colocado la cinta de ambos lados, pasaremos una costura guiándonos por el doblez de la propia cinta, por aquí. Así debería quedarte. Después de coser la cinta bies, vamos a envolver de esta manera este margen. Por detrás tapamos justo la costura con el borde de la cinta y sujetamos con alfileres. Luego puedes pasar un pespunte al canto por este lado o hacer una costura invisible a mano como la que voy a hacer. Del otro lado también sujetamos todo con alfiler. Enhebramos una aguja y hacemos un nudo en la hebra más larga. Comenzamos a coser haciendo unas puntadas en el borde e introducimos primero la aguja en la tela del forro y salimos a unos milímetros justo cosiendo el doblez de la cinta. Este proceso lo seguimos repitiendo. Si no sabes hacer esta puntada a mano, puedes hacer un pespunte con la máquina. Cuando llegamos a la otra punta, hacemos unas puntadas en el mismo lugar y cortamos el hilo. Así queda la costura por fuera y así queda por dentro. La misma costura la hacemos del otro lado. En esta parte comenzamos a sujetar la cinta con alfiler desde el centro. Luego colocamos alfiler en las curvas, en las puntas y completamos en los espacios vacíos. De la misma manera cosemos todo el margen. Lo siguiente que hacemos es colocar las varillas. Comenzamos sacando la medida del largo de cada túnel. Desde arriba dejaremos unos 5 milímetros de espacio y desde abajo cortamos a 1 centímetro. Esta misma medida tiene el otro lado, así que cortamos una igual del mismo tamaño. Y antes de introducirlas, cortamos en diagonal las esquinas de cada punta. El mismo proceso lo hacemos en los siguientes túneles. Desde arriba dejamos un espacio de 5 milímetros y desde abajo un espacio de 1 centímetro y cortamos. Uno igual para el otro lado.
Una vez que terminamos de colocar las varillas, colocamos la cinta 10 en la parte inferior como hicimos con la parte superior. De esta manera iremos sujetando con alfileres la cinta y cuando lleguemos al centro, hacemos una pequeña muesca sin llegar al doblez. Y seguimos haciendo lo mismo del otro lado. La costura la pasaremos justo por encima del doblez de la cinta. Cuando lleguemos aquí al centro, clavamos aguja, levantamos el pie, giramos un poco, bajamos nuevamente el pie y seguimos cosiendo. Así es como tiene que quedar la costura. Emprolijamos este margen cortando lo que sobra. Y desde el centro comenzamos a envolver este margen. La misma costura que hicimos en la parte superior lo hacemos ahora. También puedes hacer más túneles en la parte de delante, en forma de V, en forma de V, uno en el centro o varios en paralelo. Eso sí, antes de colocar las cintas bies. Ahora vamos a colocar la cinta bies en los laterales, dejando un margen fuera de 1 centímetro en cada punta. Una vez colocado la cinta de ambos lados, pasaremos una costura guiándonos por el doblez de la propia cinta. Estos sobrantes los meteremos hacia adentro y luego doblamos así este margen. Lo mismo con el otro costado. Y hacemos una costura a 1,25 centímetros del borde. Con este otro lateral hacemos lo mismo. Cortamos la varilla dejando 5 milímetros de espacio desde arriba y desde abajo. Cortamos una con la misma medida para el otro lado. Retiramos las esquinas de cada punta e introducimos en el túnel. Cerramos estos huecos haciendo una pequeña costura por aquí. Puede ser a máquina o a mano.
Ahora colocaremos las tiras de los hombros. Puedes usar una cinta de raso como esta. El ancho tiene que ser el mismo de esta parte donde irá cosida. No importa si es un poco más ancha como esta. Haz coincidir primero los bordes y en el centro haces un pliegue de lo que sobra. Sujetas con alfileres y coses a 1 centímetro. Y así quedaría. De esta manera enfrentamos derecho con derecho las tiras de delante y de detrás y cosemos a 5 milímetros del borde, dejando las puntas abiertas para poder voltear. Ahora sí, con un alfiler de gancho voltearemos estas tiras. Enganchamos una punta e introducimos el alfiler para ir volteando la tira. Luego de voltear las 4 tiras, acomodamos esta costura y planchamos. Estas puntas en diagonal las cerraremos con una costura al canto. Así tiene que quedar la costura. Así tiene que quedar esta costura. Tenemos 2 tiras cortas para adelante y 2 tiras largas para detrás. Primero vamos a colocar las cortas en la parte de delante. Emparejamos estos márgenes y de esta manera colocamos las tiras. El lado con costura de la tira la colocamos mirando hacia afuera. Sujetamos con alfileres haciendo coincidir cada costado y cosemos a 1 centímetro del borde. Envolvemos estos márgenes con cinta bies para que quede más prolijo. En cada punta dejamos unos 75 milímetros extra de cinta. Lo mismo hacemos con el otro lado. Hacemos una costura justa por encima de la marca del doblez de la cinta. Metemos hacia adentro cada punta de la cinta y envolvemos. Podemos cerrar por aquí una costura con la máquina o a mano. Las otras tiras largas las colocaremos en la parte de detrás de la siguiente manera. Desde esta costura del túnel hacia afuera colocamos un alfiler a unos 3 o 4 centímetros. Y la parte de la costura de la tira la colocaremos justo al borde del alfiler y a la mitad del ancho de la cinta. Sujetamos con alfileres y pasamos una costura recta siguiendo la línea de la cinta. Lo mismo hacemos del otro lado. Así hacemos esta costura. Volteamos hacia arriba las tiras y hacemos por este lado exterior una costura al canto de ambos lados.
Primero haremos los agujeros y luego colocamos los ojales. Yo voy a utilizar estos ojales con arandelas y los voy a colocar a golpe con un martillo. De esta manera vamos a colocar el patrón por encima y marcaremos dónde irán los ojales. Estos ojales los vamos a colocar de esta manera: la pieza exterior primera, la parte exterior del cuerpo mirando hacia abajo y la arandela por encima. Colocamos la matriz y golpeamos. Si no consigues estos ojales, tienes la opción de poner presillas o corchetes. Te voy a dejar una foto como ejemplo. Una vez que colocamos los ojales, lo último que quedaría es cortar la cinta o el cordón que utilices detrás. Aproximadamente el largo de la cinta será de 1,5 o 1,7 centímetros. El cruce de la espalda lo vamos a hacer así. Este corset no es para reducir talles, así que cuando te ajustes en la parte de atrás no tires mucho del cordón. Antes de finalizar te voy a mostrar cómo hacer unos lazos prolijos. Cruzamos las tiras, la que queda apuntando hacia abajo es la que vamos a doblar hacia arriba. Y la otra la pasamos por encima, introduciéndola por el hueco. Y así de precioso nos queda terminado. Espero que te haya gustado. En el próximo video voy a enseñarte a hacer otro corset, pero con el cierre en la parte frontal. Así que suscríbete para no perderte nada. Y si ya lo haces, gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video con el patrón Maite.